Muy bien, hoy es viernes, llegamos al final de la semana, una semana como varias que se vienen acumulando ya bastante agitadas en el aspecto político, en la vida política del país, y para tratar de ir aterrizando algunas reflexiones, hemos invitado el día de hoy al psicoanalista Max Hernández. Tenemos el honor de tenerlo aquí. Bienvenido, Max, gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a usted, Mabel. Vemos este tema de Pativilca irresuelto, donde no se sabe si se contabiliza o no la fecha, desde cuándo inicia. El caso tiene tiempo ya en manos de la Fiscalía, en manos de los procuradores, y un día antes hacen este cambio de procurador, y todavía no se sabe si se aplica el indulto del 24 de diciembre para Fujimori. ¿Estamos haciendo lo que debemos de hacer para llegar a ese camino de reconciliación, o lo que estamos haciendo es más bien crear brechas mucho más profundas en una situación ya polarizada? Yo acabo de escuchar al señor Calderón y he visto el dolor y por otro lado atisbos muy notorios de muy poca confianza en que va a obtener justicia. Si con todo esto que ha ocurrido, la idea de justicia en el país va a resultar tan maltrecha como parece que está siendo, esto sí es un daño muy grande, porque para que haya reconciliación, y primero hay que preguntarse reconciliación entre quiénes. Para mí la reconciliación fundamental es entre el Estado y la sociedad. Y cuando hablo del Estado, hablo de los poderes del Estado. Si el país no se siente realmente representado en el Congreso, si el país siente que el presidente de la República no ha sido transparente y claro en lo que ha dicho, si el país siente que la justicia es en alguna medida manipulada, trocada, cambiada, la confianza del país en sus instituciones va a sufrir. Y va a sufrir de manera muy grave, porque no vamos a entender una serie de cosas. Fíjese, el día de hoy escuché que el señor Ponciano del Pino, un gran investigador que ha estudiado el tema de Uchuracay, tema en el cual yo he estado comprometido con enorme dedicación y devoción, mencionó que en las comunidades altoandinas de Ayacucho, el día que se anunció el indulto a Alberto Fujimori, esas comunidades comenzaron a aplaudir y a llorar de emoción de que hubieran liberado al presidente Fujimori. Mire usted, hay también eso que hay que tomar en cuenta. ¿Qué ocurrió en nuestro país que pudo hacer que el señor Fujimori A fuera electo, B diera el golpe de Estado, C con apoyo, con respaldo popular, con un respaldo popular absolutamente abrumador? Mire, yo en ese momento estaba en Madrid y en ese momento del golpe de Estado, con César Hildebrand y con Mario Vargas Llosa, tratamos de organizar como pudimos una reunión en el Ateneo de Madrid y estuvimos absolutamente indignados con lo que pasaba. Cuando vimos que el 85% de la población peruana lo aplaudía, nos preocupamos. Pero nos preocupamos un poco desde la altura moral que nos da el sentirnos intelectuales, leídos y escribidos, diría el Quijote. Y no nos dábamos cuenta que había algo que ya la desconfianza en nuestras instituciones republicanas estaba mostrándose con mucha fuerza. ¿Cómo hacer para revertir esa situación? Mire, yo no sé cómo, pero sí sé, por ejemplo, que lo que ha ocurrido con las tablas de Sarwa, y le he traído un libro que lo hizo el doctor Moisés Lemlich y Luis Millones, claro que escrito en el 2001, cuando
ellos lo que plantean es que esas tablas muestran algo importantísimo, la disyunción entre el texto escrito y las imágenes. Si no entendemos que parte de nuestra población ha sentido el castellano como una lengua impuesta y que todavía las imágenes les resultan mucho más decidoras, por usar un término, que los textos, creo que vamos a entender muy poco. Llamar al intento de mostrar esto apología del terrorismo me parece una equivocación muy, muy seria y muy grave. Por la mañana leía a alguien comparar esto con la pretensión de ocultar, por ejemplo, información sobre los campos de concentración. Exactamente. Para mire, las nuevas generaciones en Alemania. Hay imágenes donde se ven a los soldados y a los miembros de la SS maltratando a los prisioneros o en posiciones absolutamente arrogantes, y nadie va a decir que eso es apología al nazismo. Lo que es un documento, y nosotros necesitamos poder digerir, si me permite una metáfora vulgar, pero muy reveladora, digerir lo que nos pasó en los últimos 30 años, de los cuales este indulto, pero previamente a este indulto, la moción de vacancia, son la punta de un iceberg que muestra debajo de él un entramado que tenemos que descifrar y trabajar definitivamente. Eso no se puede hacer con un Estado o con instituciones debilitadas y golpeadas. De ninguna manera. La situación, no. ¿Cuán grave es la situación, por ejemplo, del presidente Kuczynski después del intento de vacancia y después de este indulto, hasta hoy cuestionado? Un mes después seguimos discutiendo si es aplicable, si no es aplicable, estamos todos pendientes de lo que diga la Corte Interamericana. Aquí estuvo el abogado de Alberto Fujimori exponiendo, es decir, un mes después, y no sé, diera la impresión de que esto no va a terminar incluso hasta después del gobierno del señor Kuczynski. Bueno, yo creo que no va a terminar porque creo que un síntoma, y permítame hablar como psicoanalista, por favor, un síntoma es la expresión manifiesta de una realidad latente muy complicada y muy confusa. Hablamos de víctimas, ciertamente que las víctimas del Grupo Colina merecen todo el apoyo porque son víctimas de una actividad avalada en ese momento por el Estado o por el gobierno. Pero ¿cuántos militares se jugaron la vida por defendernos de la besanía terrorista? No todos los militares han sido el capitán de corbeta Camión, ni todos los militares han sido para nada Santiago Martín. Ha habido muchísimos militares heroicos que han sido víctimas también de Sendero Luminoso. O vamos a seleccionar nuestras víctimas. Y también que pensemos que una víctima directa como el señor que ha ocupado esta silla tiene un dolor que yo apenas si puedo comprender. Yo puedo decir qué horror el Grupo Colina. Él sintió el horror en lo más cercano de sus sentimientos. Le arrebataron a un hijo. Que fue Colina cuando era el brazo siniestro de un aparato estatal, o un Colina ya sicarizado, si me permite la expresión, no sé cómo será, y podrá tener importancia legal, pero la importancia histórica del hecho es fundamental. Y es interesante lo que toca porque el señor que ha estado aquí y que antes nos había contado la historia, no sabía si al inicio el que entraba a casa y se llevaba a su hijo era integrante del Grupo Colina. Es decir, también pudo ser, o también para muchos, ha sido el propio Sendero Luminoso. Pudo ser, esa era la primera hipótesis que se planteó esa población. El asunto es que dejó gente, sea víctimas de Sendero Luminoso, o sea de este Grupo Colina, o de cualquier otro que haya podido existir, finalmente son víctimas de una etapa. Ahora, en ese sentido, la posición de quienes dicen no, las víctimas, no el indulto, ¿es válida también esta polarización que se ha producido en el país? Mire, yo he escuchado al
señor abogado que estuvo acá, y mencionaba que el indulto era un asunto político. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si era como es un asunto político, debió manejarse como un indulto político y no como un indulto humanitario, que es una suerte de escamotear la naturaleza política del indulto. Y en ese escamoteo es que se ha producido toda esta confusión, porque si se hubiera podido plantear el tema del indulto, es un tema complicado para el país. ¿Por qué? Porque había un 60% de gente que quería el indulto. Porque una cosa era el señor Fujimori hace 5 años y otra cosa el señor Fujimori ahora, a esta edad y ahora. Entonces, si hubiera dicho, el tema del indulto es un tema fundamental del país, tratemos de entender, escuchemos a las víctimas, escuchemos a los militares que condenaban la acción del Grupo Colina, etcétera, etcétera. Y si hubiera discutido, yo creo que la gente hubiera aceptado el indulto. Pero eso lo tenía que hacer el presidente, el Ministerio de Justicia, la iniciativa al menos la tenía que tomar el Ejecutivo. La debía haber tomado el Ejecutivo. Ahora, es muy fácil pensar a pre-Q, digamos, es muy fácil plantear esto después de que el asunto ocurrió. Probablemente en algún momento se pensó que esta era la forma más fácil. Segunda cosa, nos centramos en el indulto y estoy de acuerdo que fue hecho de una manera errónea. Pero, ¿y el pedido de vacancia? Cuando se pensó en ese momento, no hablo con las cosas que han aparecido después, plantear el indulto de vacancia, que el indulto de vacancia haya sido planteado por un grupo absolutamente antifujimorista como es el Frente Amplio, sirviendo en ese momento de fachada al requerimiento del grupo fujimorista, todo esto crea en la gente un desconcierto muy, muy grande. Y sí creo que estamos también padeciendo de la hipertrofia de Lima y sus instituciones. Yo no sé qué piensa la gente del llamado Perú profundo. No estoy seguro que lo que estamos viviendo acá sea vivido por ellos. No sé, le decía lo que escuché del señor Ponciano del Pino. Es decir, son cosas que lo que nos muestran es que recién estamos descubriendo una realidad. Los señores de Uchuracay no eran gente desconectada, habían presentado reclamos al presidente Leguía, al presidente Sánchez, al presidente Benavides, al presidente Belaúnde. No es que los señores de Uchuracay eran una comunidad perdida en los Andes peruanos, era una comunidad desdeñada por nosotros. Y creo que mientras mantengamos ese desdén por un aspecto tan central de nuestra realidad, no veo yo por lo menos lo que vamos a poder avanzar. Muy poco. Pero le digo, la felicito por haber invitado a este señor, por haberle dado el espacio que seguramente instituciones formales del país debieran haber hecho. ¿Hay camino, hay una esperanza? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos empezar a hacer? De repente no desde las instituciones, pero sí desde la ciudadanía, que en otras ocasiones ha demostrado que se puede hacer y se puede hacer mucho. Recordemos el final del fujimorismo, fue una ciudadanía, un ciudadano empoderado el que le pone fin a ese régimen. Yo sí creo que se puede hacer mucho y creo, por ejemplo, y en esto he discutido con colegas míos en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, donde tuvimos una reunión, un espacio de discusión donde discutimos durante 4 horas estos temas. Y una de las cosas que yo decía, yo no creo que el indulto va a borrar la memoria histórica. Por el contrario, la reacción que se está produciendo hace que el país entero diga queremos comprender lo que pasó. Porque es menester comprender lo que pasó. ¿Por qué en el Perú surgió Sendero Luminoso? Una cosa tan ajena a nosotros y por otro lado tan profundamente nuestra.
lo que Freud llamaba lo siniestro, lo extraño en lo más íntimo. ¿Por qué nuestro país, a la vez que produjo una cosa besánica como Sendero Luminoso, produjo una caricatura de la religión como ha sido Sodalicium? Y ocurrieron más o menos por la misma época. No digo que haya correlación, pero creo que tenemos que pensar qué ocurrió en nuestro país, que aparecieron esas formas tan polares y tan complicadas, de las cuales todavía tenemos que primero entender y luego tratar de modificar. Como psicoanalista, lamentablemente es poco lo que se puede hacer, porque nosotros lo que queremos es comprender lo que pasa. Hay que juzgar. Como ciudadano yo puedo estar indignado y todo lo demás. Como psicoanalista digo, ¿por qué esto ocurrió? Como psicoanalista tengo que decir en qué situación se sintió Kuczynski cuando tenía la vacancia encima y tuvo que recurrir a lo que fuese, porque sentía que si no... ¿Fue una actitud egoísta pensar en su permanencia en la presidencia antes que, digamos, asumir una renuncia ante las denuncias y someterse a una investigación, por ejemplo, que hubiese podido ser otro panorama? Yo creo que usar el término egoísta es un juicio moral. Yo podría pensar que tuvo una suerte de reflejo defensivo de supervivencia política. Es muy complicado, mire, por nuestra Constitución el presidente es poco menos que la encarnación de la nación. Y uso el término encarnación que tiene resonancias sacras. El presidente es eso. Y por lo tanto, yo me imagino que sentir que se lo quería vacar como nada, planteó una respuesta de él, pero en esa respuesta sí creo que primó un poco su interés personal. Habrá quien dice no, lo que primó fue su defensa de la gobernabilidad. Punto. ¿Qué pasaba si se producía la vacancia? Iba a ser tan simple como que se producía la vacancia y el primer vicepresidente asumía inmediatamente la presidencia y íbamos a decir a rey muerto, rey puesto, o íbamos a decir papa habemos, o iba a ser el descalabro. Yo creo que hemos estado actuando de manera poco responsable. No solamente cuando digo hemos, me refiero a nosotros también. Me refiero a nosotros, no solamente... Hablamos de los ciudadanos. De los ciudadanos, no solamente de los congresistas o solamente de la gente del Ejecutivo. Cuando elegimos, como elegimos, al presidente Kuczynski, muchos lo hicimos, yo uso la expresión personal, lo hicimos porque nos parecía un riesgo un gobierno de la señora Fujimori con tan amplia mayoría congresal. Y pensamos correr el riesgo de que en el Perú se pudiera operar por primera vez la posibilidad de un ejecutivo con un legislativo en contra. Claro, tener un balance. Tener un balance. Sabíamos, sin embargo, que el riesgo era o un gobierno profundamente autoritario, pero con fuerte gobernabilidad y casi nula democracia, o un gobierno como el que hemos tenido, con democracia o poco mando y casi nada de gobernabilidad. Eso es el riesgo que nosotros tuvimos. ¿Valió la pena correr ese riesgo? Yo no sé si ha valido la pena o no, pero es lo que tenemos y tenemos que pensar que esto tenemos que resolverlo. Y tenemos que resolverlo en cualquiera de los escenarios que venga. Persista o no el indulto y el derecho de gracia. Sea cuestionado o no el derecho de gracia. Se produzca una o no una renuncia o una eventual vacancia. De lo que se trata es de defender la gobernabilidad, lo que queda del Estado de Derecho, y vigilar que la memoria histórica no se pierda. Vigilar que la justicia tenga
los recaudos necesarios para que la justicia sea justicia. Y cambios como este realmente dan que pensar, ¿no es cierto? Es decir, hay cosas pues que son dañinas. Que le hacen daño a la justicia. Gracias, Max, por No, haber estado por favor, con nosotros, muchas gracias por esas a usted. reflexiones, porque en el fondo todos los que queremos es vivir en un país, caramba, donde nuestros objetivos estén centrados en el desarrollo, en eliminar la pobreza, en hacer visibles a estas poblaciones, y lo que sentimos es que hay un divorcio, en efecto, entre la gente que administra el poder y el ciudadano común que se hartó de estas disputas, y que justamente esa indiferencia es la que, como en un círculo vicioso, finalmente alimenta mucho más la precariedad de la clase política y mire, gobernante. si me permite una palabra, Sí. creo que la política ha estado muy ausente y lo único que hemos hecho en la política es girar en torno a Fujimori en los últimos 30 años. Es como que Fujimori hubiera sido el atractor fundamental del quehacer político. Y la gran política, preguntarnos qué modelo de desarrollo, preguntarnos por la realidad ecológica de nuestro país, por un equilibrio entre las industrias extractivas, eso ha pasado a un segundo Claro, nos plano. hemos fujimorizado. Gracias, Max, nuevamente. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Regresamos el lunes, como siempre, a las 9. Se quedan con noticias a las 10. Muy buenas noches.